Soy el abogado agrario Ramón Herrachela, con el tema esposa contra concubina en la sucesión agraria. Aplica tanto para ejidos y comunidades. Por equidad de género, precisamente se aborda esta clase de tema. Incluso por ser un tema inusual, hago la aclaración pertinente que son opiniones personales como abogado en materia agraria, de modo que asumo la responsabilidad de mi dicho. Si quieres integrarte a un grupo de WhatsApp donde permanentemente estamos compartiendo información en tema agrario, justicia agraria, abogacía agraria, envía un mensaje al 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43. O bien inscríbete en el canal de YouTube Ramón Herrera Chela, donde podrás encontrar este y casi más de 250 videos exclusivamente de la materia agraria. Vamos entrando en materia. Primero, el contexto, la introducción. Sucesión significa sustituir al ejidatario o comunero fallecido. Así de simple. Y quien sustituye, es decir, la persona que hereda, adquiere pues derechos y obligaciones que no se extinguieron con la muerte del ejidatario. Esa es la noción básica de la sucesión. ¿Qué debemos de entender por cónyuge? Legalmente los une el vínculo, pues, matrimonial. Y aunque físicamente hayan estado separados por muchos años, pero nunca se divorciaron, sigue existiendo, pues, la relación conyugal. Y por concubina, o relación de concubinato, son las personas que hicieron vida en común como si fueran esposos, pero nunca se casaron por lo civil. En ocasiones procrearon hijos. Esos son los tres elementos con los que vamos a abordar, ocuparnos en esta ocasión. Vámonos sobre los puntos. Número 1. El ejidatario se separa de la esposa sin divorciarse para irse a vivir en concubinato con una segunda pareja. La ley agraria es clara y tajante respecto al orden de preferencia si el ejidatario llega a fallecer. El artículo 18 señala que cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo al siguiente orden de preferencia. Número 1, la cónyuge. Número 2, la concubina o el concubinario. Ahí está pues claro el punto. Hasta aquí todo de acuerdo a lo establecido en la ley, de acuerdo a lo tradicional. El detalle, y aquí ya viene lo interesante, el detalle es que este artículo lo redactaron hace casi 30 años, cuando los derechos de las mujeres no estaban tan reconocidos como al día de hoy. Por lo tanto, ya en un contexto moderno, desde luego que viola derechos humanos. A esa conclusión vamos a llegar. ¿Saben? A veces el problema somos los mismos abogados y abogadas. En serio, no tenemos la visión ni el interés de explorar o de empujar a las leyes a que se actualicen de acuerdo a las necesidades modernas, de acuerdo a las problemáticas que imperan. Pues es obvio que nos resulta más cómodo mantenernos en la postura tradicional, pues esa postura no nos obliga, no nos exige a pensar más de la cuenta. Y que conste que no estoy teorizando. Tercer punto, hace 4 meses el tema de las concubinas le abrieron el primer boquete al asunto de la pensión. Consiste en la tesis aislada registrada con el número 2022-550
del año 2020 de diciembre, que señala, ojo aquí, concubinato, el artículo 65 del Código Familiar del Estado de Morelos, al establecer como requisito que ambos concubinos estén libres de matrimonio para actualizarlo, resulta inconstitucional, dijo el Poder Judicial de la Federación. Su razonamiento fue el siguiente: ante la realidad de que el matrimonio y el concubinato pueden coexistir y derivado del mandato del artículo 4 constitucional que exige el deber del Estado de proteger a todas las familias, no obstante su conformación, el requisito que exige la legislación civil de Morelos discrimina con base en categorías sospechosas, Estado civil, lo que no supera un examen de escrutinio constitucional. Ahí está. Lo que fue el Tribunal Colegiado de Circuito que emitió esta tesis aislada consideró que ambas son familias y por lo tanto a ambas les asiste pues derechos. Y que conste que se refirió a una relación de concubinato donde el hombre era casado, no estaba divorciado. Y esta tesis aislada considera que si a la concubina se le va a desplazar a que no tenga derechos, eso es inconstitucional. Entonces, pues abogados, agraristas, abogadas, cuando nos ponemos a trabajar para hacer extensiva esta lógica de esta tesis aislada a la materia agraria, ya sé que la mayoría va a decir, es tesis aislada, no es de complemento obligatorio y bla bla bla. Otros seguirán, donde me incluyo por cierto, forzando a que las leyes se actualicen, que se hagan más humanas las leyes. Y recuerden que los abogados, las abogadas también son un factor de cambio determinante social. A través de sus juicios, de sus amparos, de sus demandas, pueden pues presionar al Poder Judicial para que emita leyes más justas. Pero pues el factor abogado, abogada respecto a su mentalidad, respecto a si es conservador, si es tradicional, también influye. Y ojo, cuarto punto, ahí no termina la cuestión. Hay dos escenarios más en este tema. El escenario: y si la mujer, en este caso, que vivió en concubinato, es declarada en estado de vulnerabilidad o incapacidad, ya sea que con motivo de algún accidente, de alguna enfermedad reciente, o otro escenario realista, ¿qué pasa si la concubina además tuvo hijos con el ejidatario, que nunca se divorció? Estamos ante ese escenario. Y los hijos son menores de edad, son incapaces. Pues, ¿qué creen? En temas de derechos humanos, los menores de edad o los hijos con alguna incapacidad tienen un interés superior. Incluso ese interés superior abarca lo que es los alimentos. Y aquí viene otra tesis interesante. En el nombre de los menores de edad se abrió otro boquete al muro. La tesis número 27, publicada con el registro 2005-2032, repito, 2005-32, publicada en enero de 2014, señala en su rubro: sucesión en materia agraria. El hijo menor de edad de cuyos concebido fuera de matrimonio tiene derecho a heredar en concurrencia con la cónyuge o concubina supérstite. Y siguiendo el procedimiento señalado en el párrafo segundo del artículo 18 de la ley de la materia, para cuando existe pluralidad de herederos en un mismo renglón de filiación.
En pocas palabras, los hijos también pueden entrar a la sucesión, y en ese caso son menores de edad, pues es la concubina quien como su tutora va a ir a dar la pelea legal. Así que si la cónyuge es quien se adjudica las parcelas, el uso común, el derecho que conlleva, es decir, a ser ejidataria, a ser comunera, claro que se le puede demandar. Ahí están esas dos tesis aisladas, innovadoras, y se le va a demandar por el tema de la pensión alimenticia. Dicha obligación, por cierto, no atenta contra el principio de la indivisibilidad de la parcela, que irónicamente la Corte confirmó dicho principio de indivisibilidad mediante una jurisprudencia firme, y lo digo irónicamente porque lo hizo en nombre de la familia. Es decir, que no se dividiera la parcela para que como unidad completa siguiera manteniendo un tamaño original que sirviera para alimentar a una familia del campo. Por regla general se entiende que la familia pues es el ejidatario, su esposa y los hijos. Pero ¿qué pasa con los hijos fuera de matrimonio? ¿Qué pasa con los hijos nacidos mediante un concubinato? Pues ahí está diciendo el Poder Judicial a través de los colegiados de que también son familia. También de alguna manera deben de ser cobijados con los beneficios que genera una parcela ejidal. Insisto en el punto y no lo pierdan de vista. Recuerden que existen obligaciones que no se extinguen con la muerte del ejidatario, y la pensión alimenticia es una de esas obligaciones. De modo que quien hereda, en este caso la cónyuge, la esposa con la que legalmente se casó, pues de luego se va a adjudicar derechos, pero también obligaciones que un juez familiar le puede imponer a un ejidatario o a quien se adjudique los derechos. Así que, a manera de conclusión, número 1, si la concubina aún por la cuestión de la redacción actual de la ley agraria es la única que puede heredar, aclaro, si la cónyuge es la única que puede heredar y la concubina no, porque aparece en segundo lugar de acuerdo a la redacción actual del artículo de la ley agraria en cita, pues que le busque por el lado de la pensión alimenticia. Aquí ya están dos antecedentes. Y si ella personalmente no puede conseguir que el juez familiar o el tribunal agrario la proteja en ese sentido, pues que le busque por el lado de los hijos. Ahí está la tesis que plantea la lógica. Y recordemos, si los hijos son menores de edad o tienen alguna incapacidad, pues ellos tienen de hecho un interés superior. O incluso si la concubina cayó en desgracia por un accidente, por una enfermedad, ya se encuentra por esa situación en estado de vulnerabilidad, y de no por hecho que se plantea una demanda en términos de los derechos humanos de la concubina en esa situación, pues aumentan las posibilidades reales de que sí puedan obligar a la cónyuge a que del dinero que obtenga a través de las parcelas del uso común pague una cantidad a los hijos o a la concubina en esas situaciones tan especiales. Obviamente, para que no nos vayamos a confundir, no es que esto aplique de manera general, son excepciones, y más de en una ocasión en tu vida profesional te vas a encontrar con esos casos excepcionales, que esos casos pues que son excepciones a la regla. Cuarta conclusión. Sin duda, este tema tiene su interpretación de que no es justo, pero es legal. En mi caso, pues siempre he sostenido que los abogados, debemos ser peritos en leyes, en cuidar la legalidad de las cosas. Y aquí nos topamos con el dilema, pero esto no es justo. Bueno, al menos no es justo para la concubina o para los hijos nacidos productos de un concubinato. Pues hay que hacer un poco más justas las leyes. Tal vez nunca lo vayan a hacer totalmente, pero sí podemos empujarlas a que sean un poco más justas.
Ya ven, los trabajos que están haciendo los diputados, la última reforma que le hicieron a la ley agraria, que le agregaron la palabra hijas a la asociación y ya con eso suponen que contribuyen. Pues no, eso es un absurdo. En definitiva, aquí es donde deberíamos de presionar las abogadas y los abogados en este tipo de temas espinosos, delicados y que seguramente no le quieren entrar, quién sabe por qué. Y la batalla la podemos dar ya sea presionando a través de iniciativas a los diputados o, ojo ahí, también es muy efectivo, presentando demandas en el Tribunal Agrario, en los juzgados familiares de primera instancia y hacer que esas demandas puedan llegar hasta el Poder Judicial de la Federación, al colegiado y seguir invocando violaciones a los derechos humanos de los hijos menores, de los hijos incapaces producto de un concubinato o de la concubina que cayó en desgracia. Y es probable que convenzamos a uno de los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito y termine ese expediente en manos de alguna de las salas allá en la corte, para que estas jurisprudencias puedan convertirse pues en, para que estas tesis aisladas se puedan convertir en jurisprudencia o se emitan más en la misma lógica. Siempre he dicho que el principal fin y el último fin de toda ley pues es la justicia. Y a veces hace falta actualizar las leyes para que se vuelvan un poquito más justas, para que tengan ese sentido humano. Pues finalmente somos los mismos seres humanos quienes le damos la forma a las leyes para regirnos o conducirnos en sociedad. Ese tema sin duda da para más. Ojalá y dejen ahí sus comentarios, sus opiniones. Y quien quiera recibir esas dos tesis aisladas que acabo de compartir, dejan aquí en la sección de comentarios su correo electrónico y se les hará llegar ambas tesis aisladas. Ahí están los temas donde sí hay violaciones eminentes a los derechos humanos, con leyes vigentes, y es ahí donde nos toca el trabajo a ustedes, abogadas, abogados, en actualizarnos. No se vayan, ahorita vamos con el tema extra también a propósito formativo.